venir una vez al semestre a dar, 4 sesiones al semestre a dar una clase nada más, lo pueden hacer con contrato, pero ya no están en la nómina de tiempo completo. Y después, todavía más crítico, inclusive rebajaron de 55, algunos de 55 ya los dejaron ir. ¿Por qué? Pues el TEC de Monterrey está enterado de este tipo de estudios que hemos hecho, ¿verdad? De hecho, en los 90s, me acuerdo que el primer estudio que hicimos de adopción de tecnología lo presentamos ahí en un congreso del TEC de Monterrey, era como a mitad de los 90s. Entonces yo me fijé que el vicepresidente, el vicerrector creo que le llaman, ahí estaba, y le llamó la atención esos números. Ah, caray, es importante estos factores. Entonces más adelante ya lo implementan eso, ¿verdad? A lo mejor por eso o por algunas otras razones, pero esa es la nueva realidad. Para eso te sirven este tipo de estudios, para tomar decisiones y ver qué tanto impacta una variable y otra. Nosotros hicimos 5 estudios en el área de Monterrey de estos temas. Todos coincidieron con esas 2 variables. Lo que tenemos aquí, edad y educación. Hicimos el estudio primero con empresas grandes, y luego lo hicimos con las pymes, y luego lo hicimos en un corporativo, y luego en otra empresa, y después hicimos un estudio todavía le agregamos otro constructo, y lo hicimos en forma general con empresas grandes. En todas, invariablemente, salieron estos 2 factores. En empresas grandes, en empresas grandes me acuerdo que en el primer estudio que hicimos aparecieron 6 variables, pero estas 2 como las más importantes. Otros factores importantes para el tiempo de adopción, que les recomiendo que tengan esto en la empresa, es un experto en cada grupo. Si tú tienes a quien preguntarle en la oficina cuando te atoras en algo, pues fácil, te vas a adoptar la tecnología. Si te atoras en algo y tienes que abrir el manual o ver las instrucciones ahí en el manual que está en el internet, pues ya va a ser un poquito más tardado. Te vas a tardar a veces media hora en encontrar algo cuando le puedes preguntar al vecino que sí sabe. Entonces ese fue otro factor importante. La otra, que tuvieran documentación técnica disponible. Doctor, ¿y cómo recolectaron estos datos? Hicimos encuestas en el primer estudio con empresas grandes como Cemex, Vitro. De hecho, el estudio se generó por una idea de Vitro. En aquella época yo estaba en un consejo consultivo de informática donde estaba el director de Vitro, el director de Cemex, el de cervecería, el de Gamesa, el del gobierno del estado. Estábamos como unos 7 u 8 directores de informática y yo en la parte académica. Yo acababa de terminar mi doctorado. Entonces ahí por lástima me invitaron al consejo consultivo. Entonces me dice Jorge, que era el director de Vitro, dice: tenemos 130 empresas en el mundo y le hemos metido muchísimo dinero a la tecnología. Estamos hablando de millones y millones de dólares. ¿Se imaginan lo que se gasta en 130 empresas que tenían empresas en Europa, en Estados Unidos y en México? Dice: yo no veo resultados en tecnología. Me dice: ¿por qué? Digo: pues no sé. ¿Cómo que no sabes si tú acabas de terminar el doctorado? No sé, o sea, no hay ningún estudio de eso. Pero si quieres, vamos a hacer un estudio, si me permites, dentro de tu empresa. Sé cómo hacer investigación, entonces te voy a conseguir la respuesta. No la sé ahorita porque no existe una respuesta, pero vamos a hacer investigación y vamos a sacar esto. Dice: sí, cuando quieras, ahí están las puertas abiertas en Vitro. Entonces de ahí, en esa época estaba dando una clase también en el TEC de Monterrey y les dije a los alumnos que están haciendo tesis: ¿quién quiere hacer este tipo de proyectos? Y salió una valiente por ahí. Bueno, véngase por acá, vamos a hacer este estudio. Se llama Perla Casanova, esta muchacha que hizo su tesis, que después sirvió de muestra. Esa tesis la usó por muchos años el TEC de Monterrey como muestra para las gentes que iban a hacer tesis, porque estuvo muy bueno el estudio. Entonces, una muchacha becaria del CONACYT, bien entusiasta, anduvo en camiones visitando todas las empresas grandes. Afortunadamente, pues yo le abría las puertas con los directores, les llamaba: oye, va a ir fulanita de tal a hacer esto, por favor, atiéndelo. Entonces no batalló en ese sentido, de que tenía las puertas abiertas en las grandes empresas. Pero lo que hizo es el cuestionario que hizo Elena Carajana en ese estudio en Minnesota.
Se hizo la traducción, ella hizo la traducción al español, yo se la verifiqué y empezamos a hacer esos cuestionarios. Teníamos 101 preguntas. La pregunta de la variable dependiente es ¿cuánto tiempo te tardaste en adoptar? En aquella época era Windows, creo que Windows 3.1 algo así, de las primeras versiones. Todavía no nacían ustedes cuando hicimos eso. Y las otras preguntas eran pues demográficas. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años de educación formal? Se refería ahí, tenía una nota. Si terminaste prepa, pues son 12 años. Si terminaste universidad, 16. Maestría, pues serían 18, 19. Entonces, de esa manera contamos la educación formal. Otras preguntas es si tienes un experto en tu grupo de trabajo al cual le puedas preguntar cuántos años de experiencia tienes utilizando las computadoras, cuántos cursos tomaste de computación en tu vida, pues muchos detalles relacionados con tecnología. Tenemos 100 preguntas, 101 preguntas. Entonces capturamos los datos de cada una de las empresas. En total fueron, todavía me acuerdo, 220 cuestionarios. Entonces de ahí lo corrimos con esto que les estoy enseñando y sacamos 6 variables que eran relevantes. Las más importantes eran esas dos. Pero había otras cosas relevantes como pues, que tengas apoyo dentro de la empresa, que tengas manuales técnicos, etc. Literatura, sí, literatura técnica. Se refiere a que tengas manuales o revistas técnicas. Entonces encontramos 6 variables y estas fueron las 2 más importantes. Entonces ahora sí, ese estudio pues se lo pasamos a las empresas interesadas. Miren, esto es lo que encontramos, entonces ustedes saben ahora a qué ponerle atención. Los resultados de esa tesis se presentaron en un congreso de investigación de ahí del TEC de Monterrey. Yo creo que mucha gente paró las orejas porque fue el primer estudio en México de este tipo. Y yo creo que marcó la pauta para otros 5 estudios más adelante. Y algunas otras personas también se interesaron en este tema porque pues no había nada hecho en los 90s en México sobre esto. Yo siento que no se ha terminado. Estoy asesorando ahorita una tesis en la frontera, o sea, este muchacho sacó datos en Laredo, Texas, y sacó datos aquí, porque ahora me interesa comparar el ambiente bicultural, o sea, qué características tienen de aquel lado, o sea, en la cuestión de adopción de tecnología en la frontera y de este lado. Ya terminó de sacar datos, no hay diferencia, no hay diferencia. Lo que sigue siendo importante son estos 2 datos. Entonces, seas chino, americano o mexicano, esas son las 2 variables a tomar en cuenta. Yo pensé que iba a haber diferencias, es lógico, es otro ambiente de trabajo, pero no, no hubo diferencias. A veces la lógica no funciona, o sea, a mí me ha pasado también, que he hecho algunos estudios donde dices, caray, la lógica como que no se adapta aquí. Por ejemplo, en un estudio que hicimos aquí en Aguascalientes, una tesis que asesoré hace cerca de 20 años, yo creo que hace unos 18 años aquí, me llamó la atención que para la enseñanza de la geografía era más práctico o mejor o más efectivo utilizar nada más interfaces gráficas, porque comparamos multimedia, interfase gráfica nada más, sin sonido, y el método tradicional de rotafolios. Entonces mi intuición me decía multimedia es lo mejor, ¿verdad? Es lo lógico. Si ustedes les hubiera preguntado esto hace rato, me han dicho, no, pues multimedia debe ser lo mejor. Pero no, nos encontramos que la interfase gráfica era la mejor. Entonces, esa fue mi sorpresa y empecé a investigar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué creen que sea importante en ese aspecto? El sonido podría ser que distrae. Como en geografía se trataban, eran 2 lecciones. Una de memorizar las montañas de México y otra de memorizar los ríos. Entonces, si tú estás viendo el mapa, estás viendo los nombres de los ríos, dónde están ubicados, o estás viendo el mapa de las montañas y dónde están ubicados. Si te le meten sonido, te distraen. Entonces, eso fue lo que pasó. La interfase gráfica fue la más adecuada. Entonces, fue una sorpresa para mí. Entonces, y me dice mi alumno de aquí, ¿por qué? No sé. Entonces, vamos a investigar. O sea, es imposible que tengas todas las respuestas. Y hay que ser honestos. O sea, a veces
se vale decir no sé. Y eso lo hago yo con toda honestidad en las clases que doy. A veces alguien me pregunta algo y le digo, no sé. A pesar de que tengo 30 años de estar dando clases, hay cosas que no sabes. Doctor, Sí. del caso que explicaba de Vitro, dio la misma respuesta de no sé, pero